Buen día, Carlos, Maite, Jorge Andrés, Francesco, Javier. Estamos muy contentos siempre con un día que aparece y nos da la oportunidad de compartir una jornada. Lo que pasó ya pasó y mañana es un misterio. Para los guaraníes es si amanece. Entonces lo único que hiciste es este tiempo ahora. Lo que pasó, es hoy y mañana. Y mañana es un misterio, nadie sabe. Increíblemente, Carlos, hoy una recordación muy especial a nivel nacional, el Día del Baterista Paraguayo. El Día del Baterista Paraguayo. Era el maestro Nene Barreto, que se destacó por eso. Inclusive hay un museo, una academia de la batería en Paraguay. Otra cuestión interesante, un día como nacía un gran poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, en 1870, igualmente uno de los más grandes compositores paraguayos. Quien no cantó, no conoce, por ejemplo, recuerdo el Bacaraí, y allí está Demetrio Ortiz, quien había nacido en 1916. Asimismo, un gran artesano paraguayo, lastimosamente fallecido, a quien tuve la oportunidad de conocerlo, a don Zenón Páez. Él había nacido en 1927. Y un último dato de la serie de recordaciones que tenemos este día, una gran mujer dedicada a la comunicación, periodista, ella trabajó mucho tiempo en muchos medios de comunicación, la señora Flora Jiménez. Y Pupona de Viñagraí, ¿no? Sí. Linda voz, la Flora. señora Flora. Después se había unido en matrimonio a Augusto Campos Caballero, otro gran comunicador. Sí, señor. Ricardo Flecha también dice. Sí, hoy Ricardo Flecha también, sí. Maestro. Muchas felicidades. Gran cerrista. Sí, y excelente músico. Sí, señor. Bueno, y también un hermano, en este caso, de don Oscar Pérez, un gran músico, un gran cantante, el trovador, que en vida fue don Javier Vargas. Él había fallecido en el año 2018. Sí, señor. Estamos compartiendo